misericordia, ¿no? Amén. Bien, vamos a estar orando para estar dando inicio en esta preciosa y maravillosa tarde, en este nuevo módulo que nos estamos encontrando, como es la materia de las sectas. Vamos a estudiar también todo lo que son referente a las sectas falsas y a conocer cada una también de sus enseñanzas y de sus doctrinas. Entonces vamos a estar orando en esta tarde para que el Señor tome el control y la dirección de todo lo que vamos a estudiar en este día. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos permites estar en tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que abras el entendimiento y el conocimiento, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que van a estudiar tu palabra. Que Dios mío, Señor amado, cada uno de ellos pueda comprenderla, Señor, que tú puedas prepararlos, Señor, como dice tu palabra, como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Señor, te lo pido, toma la dirección, toma el control y toma el dominio en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, vamos a estar estudiando ya, como yo les decía, el módulo de sectas. Y para eso vamos a estar iniciando, mis amados hermanos, con lo que son las sectas. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 24. Las Sagradas Escrituras nos dicen, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nosotros siempre nos damos cuenta que el Señor Jesús hace énfasis en su palabra acerca de que el pueblo y la iglesia debe de guardarse de los falsos profetas o los falsos maestros que vendrían en contra del rebaño de él y no tendrían misericordia de él, sino que tratarían de introducir herejías, tratarían también de hacer que los discípulos o los seguidores de Cristo, la iglesia de Cristo, introduzca herejías dentro de cada lugar donde se alababa su nombre. Hombres y mujeres que iban a entrar a distorsionar también lo que era la verdad del evangelio. Por eso Jesús hace énfasis en el libro de Mateo capítulo 24 y nos recuerda que nosotros como discípulos de Cristo debemos de estar apercibidos en todo el tiempo y en todo momento. Cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer y ya se fundaron los primeros cristianos, nosotros estudiamos en la palabra del Señor que muchos falsos maestros, lobos rapaces, querían entrar para causar división, para causar disensión o para también crear una nueva doctrina de la que el Señor Jesucristo no se los había ordenado. Entonces, por eso el Señor hace énfasis a cada uno de nosotros en que tenemos que estar apercibidos porque vendrán muchos engañadores. Entonces nosotros vamos a definir el concepto, mis amados hermanos, vamos a definir varios conceptos para poder entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos y enseñarnos a través de su palabra acerca de lo que es la religión, la secta o también lo que es la herejía. La palabra religión en latín significa religiare, que significa ligarse nuevamente o conjunto de creencias, dogmas acerca de la divinidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de dogmas, perdón, estamos hablando, mis amados hermanos, de conjuntos de pensamientos que cada persona cree que es su verdad. Vemos también que es una secta. Las sectas son agrupaciones, mis amados hermanos, o sociedades de creyentes separados de una religión matriz. Secta es todo grupo religioso espiritual que sigue doctrinas y prácticas contrarias a la fe del cristianismo bíblico, ¿no? Todo aquello que predica otra verdad que no está escrita en las Sagradas Escrituras, con el fin de reagrupar personas para que estas personas también caigan en el mismo error. Vemos también acerca de qué es la herejía. Cuando nosotros hablamos de la palabra herejía, estamos hablando de toda enseñanza, todas contrarias a la palabra
del Señor, ¿no? Entonces nosotros vemos que las herejías es una clase de enseñanzas o de doctrinas que nos van a dar opiniones contrarias acerca de la palabra del Señor. Entonces, por eso cuando nosotros decimos esta persona es un hereje porque está hablando o está predicando, no está hablando o no está predicando conforme a la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos la definición del cristianismo, nosotros no nos representamos y no nos llamamos nosotros lo que el cristianismo no se llama religión, no se llama secta, ¿no? Sino que el cristianismo es la persona de Cristo, ¿no? Entonces, la persona de Cristo en el cristianismo no es un catálogo de reglamentos morales, sino que es un evangelio de verdad, es un evangelio que trae vida y que trae también buenas noticias. El cristianismo también nos trae buenas noticias acerca de lo que Dios ha estado hablando y actuando en la persona de Jesús para la humanidad. Entonces, por eso nosotros vemos el cristianismo no como una religión, sino nosotros vemos el cristianismo como Cristo mismo, la verdad, aquella que nos puede traer a nosotros salvación, ¿no? Entonces, ¿qué es también? Vemos el concepto de religión, ¿no? Es una parte de la actividad humana. La religión consiste en creencias y en prácticas acerca de lo considerado como divino, como sagrado o todo tipo existencial, moral y espiritual, ¿no? Entonces seguimos viendo nosotros la definición. Estábamos estudiando y viendo al principio también, una secta es, debemos de comprender que es una secta desde el punto de vista sociológico, ¿no? Un grupo de personas con afinidades comunes que se unen para tener una creencia, sea culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vemos que a lo largo de los tiempos han surgido muchos movimientos religiosos, ¿no? Entonces, el término de secta proviene de la palabra latín sendero, método o modo de vida, partido político o escuela de filosofía, de donde viene sectaros o sectarios, que significan seguidor, que viene de sequi o seguir, y se han planteado dudas de que proviene del latín secare, o sea, cortar o separar. De secare, que proviene de la palabra insecto y sector. En ambos casos, esta presenta la idea de que de la separación. Se dice también que en Europa la palabra secta se ha concebido derivada principalmente de sequi, que significa seguir. Se trata de seguir primeramente a un maestro, a un líder, y como sucede y como nosotros hemos visto en muchas sectas que se han levantado, o muchas sectas que también nosotros conocemos, cómo la gente sigue específicamente enseñanzas de hombres, a un hombre, a un líder, a un maestro que está al frente de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué son las sectas? Cuando nosotros vemos allí la imagen, dice alerta y hay un foquito rojo que se está prendiendo allí, como dando una alerta en que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que darnos cuenta y de entender qué son las sectas. La secta es una organización en los cuales, mis amados hermanos, los miembros que pertenecen a esto son completamente controlados por un individuo o por una organización, ¿no? Todos los que se juntan siguen un solo pensamiento de alguien que está como líder, y este alguien los controla completamente a toda la organización de ellos, ¿no? Entonces, es un grupo que se desvía de la doctrina fundamental del cristianismo, como la Trinidad, la deidad de Cristo y la salvación, que es solamente por gracia, y van más allá con una nueva revelación, haciendo creer al hombre que existe, aparte de la Biblia, una nueva revelación, la cual le puede otorgar al hombre la salvación, con el fin de, mis amados hermanos, confundirlos, con el fin de que ellos caigan en los errores. Pero cuando nosotros vemos estas clases de personas que se unen a una secta, son bien adoctrinados, son bien enseñados. Las enseñanzas que ellos tienen
mis amados hermanos, son muy profundas, tanto así que muchas veces es muy difícil sacar a una persona que ha entrado en una de estas sectas porque ellos se ciegan totalmente por lo que se les ha enseñado. Son gente que cuando entran a una secta se les enseña, se los capacita, se los instruye allí para que ellos puedan permanecer, ¿no? Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, que a pesar de que están en el error, esta gente defiende su verdad, esta gente defiende en lo que ha creído, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo, mis amados hermanos, cómo es la forma de contacto o cómo contactan a la gente para que la gente pueda entrar también a sus sectas, ¿no? Hay modelos muy variados, ¿no? En general, a veces se los llama a reuniones en hoteles, en templos, en conferencias, seminarios y cursos de fines de semana para poder adoctrinar a las personas. Podemos ver nosotros, los testigos de Jehová, ellos van de casa en casa. Una vez que se le abre la puerta de esa casa, ellos allí se enraizan, comienzan a dar sus enseñanzas, comienzan a enseñar, a adoctrinar a esa familia hasta el final, hasta que ellos quieren lograr su objetivo de llevarlos al templo de ellos y convertirlos en uno de ellos. Y de allí, mis amados hermanos, una vez que ellos están convertidos, es muy difícil de que esta gente salga porque esta gente es bien adoctrinada en sus enseñanzas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos que cuando las personas son atraídas a la secta, muchas veces estas sectas les dan una apertura o abren puertas y hacen énfasis a la felicidad, porque hay mucha gente que está dolida, destruida, destrozada. Entonces ellos le dicen que van a tener felicidad, que van a tener éxito financiero, que van a tener vida eterna, si pertenecen al grupo de ellos, porque cada grupo de sectas dice que ellos son el grupo de los elegidos, ¿no? De ellos hay sectas que dicen, si ustedes vienen aquí, se convierten, ustedes van a trascender, van a triunfar, ¿no? Entonces vemos también el engaño con que ellos actúan para también atrapar a la gente que está vacía de Dios y a la gente que está allí variando en pensamientos y que solamente necesita una palabra de alguien que le dé una palabra de esperanza para creer en algo, ¿no? Entonces nosotros vemos que unas partes de las sectas también o estos grupos o estas organizaciones se dedican también a hacer dinero fácil a costa de sus integrantes. Los engañan, nosotros vemos cómo los manipulan, los estafan de una manera, podríamos decir, descaradamente. Nosotros vemos también los pares de sufrir, no sé si muchos han visto las iglesias, los pares de sufrir, allí cuando ellos están sus reuniones, ellos venden la sal, ellos venden el aceite, ellos de una o de otra manera, esta gente hace dinero. Entonces hay que tener cuidado con las sectas, amén, porque nosotros cuando hablamos de secta o el mentalizador de la secta, nosotros debemos de entender que el diablo está detrás de todas estas sectas con el fin de confundir a la humanidad, incluso a la iglesia misma, para que pierda la salvación y para que no se acerque a Cristo, caiga en el error y caiga en la mentira. Entonces, vamos a ver la caracterización de las sectas y cómo se identifica una secta. Entonces, vamos a ver allí. Estamos en una sociedad, ustedes saben cómo está esta sociedad y esta sociedad está ofreciendo varias alternativas a nivel religioso, ¿no? Hay nuevos movimientos religiosos, las religiones, las prácticas orientales ahorita están de moda, los viajes ancestrales donde dice tú puedes ir, haces el yoga, te concentras allí, dejas tu mente en blanco y recibes la paz que tú estás necesitando. Entonces vemos una sociedad que está a través también de las redes sociales, ahora que se puede alcanzar a mucha gente, una sociedad que tiene varias alternativas al nivel religioso para poder pertenecer a una clase de grupo o una clase de secta de esta gente que trata de confundir a las personas, ¿no? Entonces, a unos le prometen la felicidad, en unos le prometen la vida eterna, otros le prometen el hombre tiene temor de la muerte, del infierno. Hay unas que le dicen, si tú vienes a esta secta, el infierno no existe, el cuerpo se hará polvo, el espíritu simplemente volverá a Dios y allí quedarán. Otros le dicen, no se preocupen, después de que mueren sus seres queridos, ustedes pueden reencarnar también. Hay unos que ofrecen muchas de estas cosas, hablan acerca de la reencarnación, hablan acerca
de que no hay infierno, no hay sufrimiento y muchas de estas cosas, hay varias alternativas para que el hombre pueda creer, ¿no? Entonces nosotros vemos que hay movimientos religiosos, mis amados hermanos, que se están moviendo de una manera muy grande, como son también, les decía yo, estas prácticas orientales, ¿no? Donde se les ofrece mucho la medicina para que ellos tengan paz, medicinas orientales para que ellos tengan paz, lo que es el yoga y muchas de estas cosas, ¿no? Que supuestamente para el hombre piensa que está bien, pero todas estas cosas alejan al hombre del único que le puede dar paz y el único que le puede dar paz y vida eterna es Jesucristo. Pero el enemigo se ha encargado de crear todas estas clases de sectas para que la humanidad no se acerque a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos identificar las sectas religiosas? ¿Cuáles son y cuáles son las principales características? Quizás usted se preguntará, pero ¿qué es una secta, pastora? ¿Pero qué es una secta? No siempre me han hablado de secta y era como yo le decía, no, es un grupo o un movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, no, a una idea o cosa técnica antiética. Las sectas, nosotros vemos que también hay mucha manipulación para controlar a las personas, ¿no? Y para también, mis amados hermanos, lograr que mucha gente entre a lo que ellos les están ofreciendo, ¿no es cierto? Y como consecuencia muchas veces trae el daño de los miembros de la familia, de la sociedad también en general. Entonces nosotros al hablar de sectas, nosotros podemos ver que estas sectas también son muy peligrosas, ¿no? Es un grupo de personas paralizadas alrededor de la interpretación particular que una persona hace de la Biblia. Una persona le da una interpretación así de la Biblia y de ella hace una secta y esta secta desvía la verdad de la palabra del Señor, ¿no? Con respecto a la doctrina de la fe cristiana y desvía la verdad de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver también las características principales de una secta, ¿no? Dice allí, mis amados hermanos, como estamos viendo en la diapositiva allí, la Biblia es la norma superior para un creyente. Pero en las sectas, cuando nosotros hablamos de sectas, tienen generalmente otra fuente de autoridad. Para nosotros la Biblia es, dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Dice el libro de Juan, escudriñad las escrituras porque en ellos parece que hay vida eterna. Para nosotros la Biblia es el manual de vida de cada uno de los creyentes, pero en las sectas no es así, sino que las sectas tienen otra autoridad máxima, ¿no? Que pueden que ellos también tengan o cojan parte de la Biblia, pero ellos tienen otra autoridad máxima en sus asuntos, en su doctrina, en su fe y en sus prácticas. En ocasiones, cada secta presenta otro libro, otra palabra que le da un líder, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos cada secta que vamos a ir viendo y vamos a ver el origen de cada secta, de los testigos de Jehová, vamos a ver de los mormones y cómo surgen estas sectas, ¿no? Entonces, para los creyentes la verdad es la palabra, pero para ellos existe otra verdad paralela que quizás le fue revelada a un líder de ellos y esa verdad la hacen suya y caen en el error, ¿no? Entonces, nosotros seguimos viendo lo que dice la palabra de lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es una secta? Una secta también, mis amados hermanos, exhibe una devoción, podríamos decir, grande, excesiva hacia su líder. Los líderes sectarios buscan, por lo general, desarrollar entre sus seguidores un culto a la personalidad. Esta gente honra, esta gente ama mucho a sus líderes que tienen una devoción excesiva hacia sí mismo o si se ocultan y ellos se camuflan bajo la idea distorsionada del respeto. Ellos tienen mucho respeto a su líder o a la persona que está al frente de ellos. Lo ven como su Dios. Todo lo que él escribe, lo que él predica, la verdad que él piensa que está bien, ellos la asimilan, la toman y la hacen suya, ¿no? Entonces, nosotros vemos, como estábamos diciendo allí, ellos aceptan, mis amados hermanos, y promueven el concepto de nuevas revelaciones. Esto es lo que hace una secta, promueve el concepto de supuestamente nuevas revelaciones que le fueron dados a ella. Pero acuérdese que dice la palabra del Señor, que sea un ángel del cielo, que sea un viniendo
viniese un ángel del cielo a predicar otro evangelio, sea anatema, porque la Biblia es el libro completo, la Biblia es el manual que lleva al hombre a la salvación, ¿no? Entonces, estos líderes de sectas religiosas presentan sus enseñanzas a partir de que ellos dicen que supuestamente tuvieron nuevas revelaciones, cosas que supuestamente estuvieron ocultas por años y se les reveló a ellas. Y desconocen, estos líderes sectarios desconocen y niegan que Cristo fue la máxima revelación de Dios en su palabra, ¿no? Entonces ellos dicen que ellos tuvieron una nueva revelación y dejan atrás el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Dicen, en la palabra del Señor no vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos saber. Y mucha gente es atrapada en esto, porque mucha gente tiene vacíos en su corazón y sus vacíos necesitan ser llenados. Y esta gente viene, como yo le decía allí, y se introduce, porque esta gente es muy persistente, se introduce y les da una verdad que quizás ellos quieren oír y eso hace que ellos también caigan en el error de los que le están predicando o los que le están hablando. Por eso el Señor Jesús nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ir y predicar este evangelio a todas las criaturas del mundo entero, ¿no? Por eso nosotros como líderes, como cristianos, no debemos de descuidarnos de hablar la palabra del Señor, porque si nosotros no lo hacemos, el enemigo también tiene mucha gente que está allí trabajando para que las almas sean atrapadas por la mentira y el error, ¿no? Las sectas también usan el pasaje de la Biblia, generalmente sacándolo de su concepto para apoyar sus ideas o sus revelaciones de sus líderes. Muchos usan incluso la Biblia, como yo les decía, ¿no? Su hermenéutica, cuando hablamos de hermenéutica, su interpretación es muy deficiente y los principios básicos de interpretación son desconocidos intencionalmente por la ignorancia. Ellos simplemente toman la Biblia. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para favor de ellos, diciendo como miren, aquí dice las Sagradas Escrituras esto, pero la toman con su propia interpretación, ¿no? Ellos toman pasajes muchas veces bíblicos, pero los sacan de contexto. ¿Para qué? Para apoyar sus ideas y las revelaciones que tienen sus líderes. No, entonces, su interpretación es muy deficiente de los principios básicos de la palabra del Señor y son desconocidos para ellos. Por eso, no sé si ellos lo hacen intencionalmente o por la ignorancia, pero ellos cambian la palabra del Señor para su favor. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra del Señor para que nosotros podamos estar capacitados cuando se presente alguien a hablarnos, alguien de otra, de alguien de alguna secta, quiera hablarnos a nosotros, quiera cogernos a nosotros y tratar de confundirnos, nosotros podamos presentar palabra, buena palabra, no solamente decir, no, no, tú estás en la mentira, estás en el error, sino que nosotros podamos presentar con base bíblica que ellos están equivocados y que están viviendo en una ignorancia, ¿no? Las sectas tienden a ser exclusivamente y se presentan como los únicos poseedores de la verdad. Los testigos de Jehová dice que ellos tienen la verdad. Los mormones que ellos tienen la verdad. La nueva era que ellos tienen la verdad. Entonces ellos se presentan como que ellos tienen como los únicos poseedores de la verdad y de la fe cristiana, ¿no? Y generalmente ellos señalan, critican a las demás personas que no tienen el mismo pensamiento que ellos ni que comparten su fe. Esta gente, mis amados hermanos, que está en una secta religiosa, como yo les dije, es bien adoctrinada, sabe pelear también, mi amado hermano. Esta gente que pertenece a este grupo de sectas tiene también mucho conocimiento. Y si coge a un creyente que no tiene tanto conocimiento, puede que lo envuelva y también lo lleve al error. Por eso la Biblia, nos leímos el versículo que decía al principio, que dice, mirad que nadie os engañe, ¿no es cierto? Dijo Jesús porque se levantarán muchos falsos profetas en los tiempos finales. Por eso nosotros debemos de estar preparados como buenos creyentes y tener el discernimiento de espíritu y sobre todo estudiar la palabra de Dios, que es nuestra guía para poder hacerle frente a todo engaño de Satanás, que viene con astucia a querer cambiar la verdad de Cristo Jesús, ¿no? Cuando usted ve
o estudia sectas, lo que nosotros vamos a estudiar, cada historia de las sectas que vamos a estar viendo, usted va a ver que sus líderes, los que, por ejemplo, crearon lo que es el movimiento de los testigos de Jehová, ellos se autoproclaman como Dios mismo, ellos se autoproclaman como el Mesías, como el Salvador. Ellos dicen que ellos son las personas designadas para anunciar la pronta venida de Cristo. Ellos se proclaman como Dios. Según ellos, fuera de su Mesías no hay opción ni futuro para la humanidad. Nosotros vamos a estudiar esto y a profundizar eso y ahí van a ustedes a conocer la raíz de cada secta, ¿no? En muchas sectas se promueve que las personas lleven o compren artefactos o elementos supuestamente mágicos, espigas, arroz, aceite, aguas, mantos, con la intencionalidad de recibir milagros, sanidades u otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, como yo le decía, no los pares de sufrir, ellos tienen la sal bendita, se la lleva, si usted aplasta la línea de sal, tiene que pagar dinero para que usted reciba los beneficios de la bendición. También tienen el aceite, el agua del río Jordán, y ellos lo venden, hacen propaganda de esto, y todo esto hace que ellos también tengan mucho dinero, beneficio para ellos, ¿no es cierto? Entonces, por una oración también les cobran tanto, por esta oración le cobran tanto, y la secta siempre promueve que las personas los enriquezcan a ellos, ¿no? Entonces, nosotros los que conocemos y hemos visto algo de esta secta, también tenemos este conocimiento, ¿no? Vemos que la secta distorsiona las verdades fundamentales y la adecúan a su propia conveniencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en su doctrina sobre la persona de Cristo, la segunda venida, la salvación, la vida eterna y el pecado. Siempre también le van ellos, mis amados hermanos, a citar versículos bíblicos para adecuarlos, mis amados hermanos, conforme ellos compran. Muchos de los líderes sectarios promueven a las personas en dar, en aportar ofrendas a las iglesias de ellos promueven mucho lo que es el movimiento de dinero para que ellos poder lucrarse de estas personas, ¿no es cierto? Entonces, promueven incluso, hay gente que ha entregado sus propiedades a cambio de que van a tener bendición. Esta gente ha entregado sus propiedades, dice, entrégame tu tierra y tú vas a tener bendición, vas a tener milagro, vas a tener garantía de salvación. Y mucha gente ha caído, mis amados hermanos, en el error, ¿no? Y hay gente que se despoja de sus propiedades porque yo le digo, son gente bien adoctrinada, sueltan todo lo que tienen, mis amados hermanos, con el fin de ellos supuestamente tener un beneficio de lo que se les está diciendo. Entonces dice, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Mira lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 25. Quiero que lo lea, por favor, mi hermana Yulisa Tuapaxi, que está también allí. Judas capítulo 1, versículo 25. Por ahí mi hermana Yulisa dice, Tuapaxi, está por ahí para que lo pueda leer. O si no, vamos a ver, léamelo mi pastora Graciela, porque mi hermana Yulisa se ha ido. Mi pastora Graciela, mi pastora Graciela. ¿Qué pasó por allí? No sé qué está pasando. La veo que parece que están conectados, pero no están. Mi hermana Lili Guerrero. Ahora, aquí estoy. A Amén. No ver, se mi me pastora conectaba el Graciela. audio, Que la perdón. llamaba y la llamaba. Léame Judas Judas capítulo 1, 1, versículo 25. Judas 1, ya. 25. Amén, pastora. La palabra de nuestro Padre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Léame el versículo 3, mi hermana, mi pastora Graciela, de Judas. Versículo 1:3. Perfecto, mi amada pastora. Dice, amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra comunión,
salvación me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Amén. Amén. Entonces, ahí les está diciendo Judas, el apóstol, ¿no? Les está diciendo a la iglesia que tiene que contender ardientemente por la fe. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta ante tanto movimiento de sectas que ahorita se están presentando en el mundo entero. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como gente que ha sido nacida de nuevo? Nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe, defender la verdad de Cristo, aprender las sagradas escrituras y tener memoria las palabras que fueron dichas por los apóstoles, lo que está escrito en la Biblia, para presentar buena defensa del Evangelio. ¿Y qué más podemos hacer? Edificarnos sobre vuestra santísima fe, nuestra fe inconmovible, ¿no es cierto? Orar en el Espíritu y conservar también el amor de Dios. En pocas palabras nos está diciendo Judas que nosotros debemos prepararnos para este tiempo y para esos tiempos también que atravesaban la iglesia primitiva. Tenemos que prepararnos en la palabra del Señor para mostrar defensa y para que nuestra fe no tambalee y para que nosotros no dudemos y también podamos caer nosotros en el error. Es muy difícil que usted le pregunte a alguien, cuando usted escucha el testimonio de personas, es muy difícil que alguien diga, yo era testigo de Jehová y ahora soy cristiano. No sé si usted puede alzar la mano allí, solo puede reaccionar con una manito, he escuchado alguna vez. Quizás de 1000, uno, dos que ha dicho, yo era testigo de Jehová y ahora soy cristiano, porque es muy difícil a esta gente arrancarla de sus creencias. Amén. Pero sí ha habido gente que era cristiana y después fue y se fue y se unió a una secta. ¿Por qué? Porque muchas veces falta el conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Falta el conocimiento de la palabra. A nosotros nos gusta cantar en los cultos, nos encanta adorar, pero cuando viene el momento de la prédica o de la enseñanza de la palabra, o nos gusta también los mensajes con chispa y el griterío y todo eso, pero cuando viene el mensaje de la palabra, viene un maestro a enseñarle, lo que la iglesia hace es se duerme, dice, uy, qué aburrido, y la iglesia ha caído en ese letardo espiritual que no le gusta estudiar la palabra del Señor. Y por eso mucha gente ha caído en el error, tanto así que se ha salido del cristianismo y se ha ido incluso a sectas religiosas que solamente llevan al hombre a la perdición. Entonces, nosotros podemos ver allí cuáles son los tipos de sectas que nosotros nos vamos a encontrar de origen cristiano, de origen oriental, de origen científico, de origen ufológico, este es esta gente que cree en los ovnis, ya lo vamos a ver más adelante, de origen esotérico y de origen satánico. Entonces, nosotros vamos a encontrar muchas sectas de origen cristiano. Y vamos a ver una de las sectas de origen cristiano, las grandes religiones que existen también en el mundo, mis amados hermanos. Y una de ellas es el hinduismo, ¿no? El hinduismo es una religión politeísta que adora a muchos dioses y que tiene como base la adoración a qué? A los animales. Ahí nosotros estamos viendo allí. Esta religión popular en la India, en Ceilán, Birmania, producto de dos religiones, el vedismo y el brahmanismo. Ellos creen en las deidades del universo, del espacio. Cuando hablo de brahmanismo, esto, ellos creen en todo esto. Estudian cuatro Vedas, el Rig, el Yajur, el Veda de Sama, el Veda de Atarvar y el Veda. Dice que fue fundado por Siddhartha Gautama Buda. Supuestamente este hombre fue el iluminado, el que recibió esta revelación, ¿no? Y la experiencia religiosa del Buda, o sea, cuando él funda esta religión, dice que él tuvo una experiencia religiosa donde se dice que él tuvo 4 encuentros, donde descubrió la vida, el dolor, la muerte y el tiempo. Y dice él lo que enseña esta secta religiosa,
que él logró vencer el dolor, logró vencer la muerte, logró vencer la angustia, logró ponerse en contacto con el mar eterno del ser. O sea, encontró la plenitud de su ser dentro, como mucha gente dice, encuentra la paz, deja tu mente en blanco, concéntrate. Entonces, así, este es de origen budismo, ¿no? Porque dice que él logra vencer el dolor, la muerte, la angustia, ¿no? Entonces, nosotros vemos la imagen aquí, el Buda toma la posición del yoga y se coloca bajo una higuera y comienza a la meditación. Incluso yo recuerdo hace tiempo, había una hermana cristiana que iba a nuestra iglesia y después ella se fue, recuerdo, porque se fue a vivir a otro lado, a otra ciudad, y después ella ya comenzaba a publicar cosas acerca de lo que es, mis amados hermanos, la meditación. Ella decía que ahí encontraba la paz meditando, que era iluminada y tantas cosas. Y vi, mis amados hermanos, que cambió mucho la creencia de esta mujer, cambió mucho la creencia. Incluso antes que llegue a nuestra iglesia, ella conoció a Cristo, y ya ella venía conociendo al Señor, pero ya después comenzó a hablar cosas raras y yo me atrevo a pensar de que ella ya creía en esto, en lo que es el budismo, ¿no? La paz interior que la puede encontrar el hombre, que para aliviar el dolor, para limpiar la angustia y todas estas cosas, ¿no? Ahora se ha vuelto nuevamente, tuvo una experiencia y se ha vuelto al Señor. Entonces, vamos a ver otra acerca del islamismo. Fue fundada por el profeta Mahoma en el 570 al 632 después de Cristo. La palabra Islam significa sumisión a Dios y los seguidores son los musulmanes. Reconocen a Jesús como profeta y no como hijo de Dios. ¿Y cuál es la guía espiritual de ellos? El libro del Corán. Esa es su guía o la guía espiritual que ellos tienen. Vamos a ir viendo solamente paralelos de lo que son cortas partes de las sectas que nosotros podemos encontrar. Pero en el mundo entero, sectas religiosas, hay 4.200 sectas religiosas en todo el mundo. Yo les voy a hablar de unas cuantas importantes que más se ven para que podamos nosotros entender, ¿no? Entonces, vemos también el catolicismo romano, ¿no? Esta es otra de origen cristiana, podríamos decir así, como el hinduismo, el budismo también de origen cristiana. Estas sectas son supuestamente de origen cristiana. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? La fundación dice que no se fija fecha de la fundación para la organización actual. Ha sido un desarrollo gradual de la Iglesia cristiana fundada alrededor del año 33 después de Cristo. La autoridad de esta iglesia son las tradiciones eclesiásticas. Esta iglesia católica romana tiene también la Biblia, la teología. Cuando nosotros vemos la teología o la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, fundamentalmente nosotros vemos muchos aspectos de teología trinitaria, pero en práctica se realza mucho en la Iglesia Católica a lo que es María y los santos, ¿no es cierto? Y la atracción especial, su lugar en la cultura y en la sociedad de un cambio de vida. Esta religión católica cristiana, podríamos decir, también identificada como la gran ramera que dice el libro de Apocalipsis, ¿no? La Babilonia, esta es la madre de todas las religiones, que eso lo vamos a ver la semana que viene, también que va a estar muy interesante la clase, por eso no se la puede perder, porque vamos a ver el origen mismo de dónde nacieron las sectas religiosas. Y es muy bonito lo que vamos a estudiar. Estamos haciendo una apertura del panorama de lo que son sectas para poder comprender lo que vamos a estar hablando. Entonces nosotros vemos que la Iglesia Católica en sí se inclina más a qué? A la Virgen María, quitándole la autoridad al mismo Hijo de Dios porque la pone a ella como la intercesora. Entonces seguimos viendo allí. Esas son las sectas de origen cristiana que supuestamente creen en Dios, que en Jesús, pero lo tienen como un personaje secundario. Ahora vamos a ver las sectas de herejías, ¿no? Vamos a ver las sectas y la herejía. Estas sectas y herejías son uno de los santos de los últimos días, que fue fundada en 1830. Su fundador fue José Smith. La autoridad de esta secta se basa por el libro de los mormones, la doctrina del convenio, la perla del gran precio y todo lo de José Smith.
la Biblia y las relaciones dadas y los oráculos de los vivos. Esta también vamos a profundizar en lo que es sectas, ¿no? La teología politeísta, los humanos son como dioses. Esta es muy hermosa cuando se la estudia profundo y la vamos a ver. Dice que Adán es el Dios de este mundo, ¿no? Supuestamente él tuvo una nueva revelación que se le fue dado a él a través del libro de los Mormones. Y de allí se desprende, ¿qué se desprende? La secta de los santos de los últimos días. Entonces, esta es una secta hereje. ¿Por qué hereje? Porque va contraria a la fe, a la palabra de Dios. No existe otro libro que pueda traer salvación que no sea la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que promueve esta secta? Promueve la ayuda mutua. Vemos también a los mormones, ¿no? Ellos creen en un ángel llamado Moroni, que dejó algunos pergaminos, unas tablas en una parte del estado de Nueva York, y estas tablas fueron descubiertas por un hombre llamado el profeta José Smith. Y estas tablas o pergaminos, José Smith la tradujo, supuestamente se le presentó este ángel. Esta también la vamos a profundizar y se le presenta este ángel y le entrega este nuevo libro, estas tablas, él las traduce y de allí se desprende la doctrina de los mormones. Entonces, el libro del mormón es la base principal de esta doctrina hereje, ¿no es cierto?, de los mormones. Entonces, vamos a ver allí. Vemos allí la iglesia de la unificación del cristianismo mon. Esta es otra secta hereje, porque dice que las enseñanzas, ahí están los fundadores que usted está viendo allí, supuestamente ellos tratan de unificar, ellos dicen las enseñanzas de mon son para unificar a los cristianos, pero todas sus enseñanzas son contrarias al cristianismo, pues suponen una nueva revelación opuesta a la fe. Acuérdense que toda secta viene de una revelación que está opuesta a la fe. Según esta creencia o esta secta religiosa de los llamados Mon, dicen que el primer Adán fracasó en el paraíso al caer en la tentación, como nosotros lo hemos estudiado, y el segundo Adán también fracasó porque murió en la cruz del Calvario y porque no pudo tener hijos. Esto es lo que enseña esta secta. También muchos de nosotros hemos escuchado cómo es la iglesia Creciendo en Gracia, cuyo este hombre que la fundó se llamaba José Luis de Miranda, que ya murió, ¿no? Y se hacía llamar el mismo Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, esta secta hereje enseña que somos espíritus y que existíamos antes de nacer y que como espíritu ellos dicen que nosotros somos ángeles. Afirman que el pecado y el diablo no existen. Esta secta toma el número 66 como un número de sabiduría y prosperidad. No sé cuántos han visto templos de esta secta del 66. Puede reaccionar con una manito. Allí está, ahí dice los santos de los últimos días, creo que dice, ahí dice el 66, que es lo que los representa. Pero ellos no ven el 66 como el número de la bestia, sino que ellos ven como un símbolo de qué, mis amados hermanos, de sabiduría y de prosperidad. Miren que esta secta rechaza el bautismo. Rechaza también la Santa Cena, la Cena del Señor, ¿no? Dice que como son salvos por gracia, tienen licencia para hacer lo que quieran, con toda libertad, porque la salvación, ellos enseñan que la salvación jamás la van a perder. Entonces nosotros vemos también esta otra secta. Ahí vemos también la secta de los testigos de Jehová. Fue fundada en 1884. Su fundador fue Carlos Tassel Russell. Autoridad, los escritos de Russell, lo que él dejó escrito, la teología es una teología unitaria. Muchas predicciones que este hombre dio fallaron. Russell dijo que el tiempo de los gentiles iba a terminar en 1914 y eso no se cumplió, pues hasta 1967 una parte de Jerusalén estaba en posesión de ellos. En 1914 dijo que se exterminaría totalmente la religión católica o la iglesia romana, tampoco sucedió. En el 1914, gobiernos, bancos, escuelas, iglesias, dijo él que iban a ser destruidas. Él tuvo esta revelación porque ya en ese año, en 1914, dijo él que iba a suceder la batalla del Armagedón. Tampoco sucedió. Russell murió en el 1914, pero las profecías que él ha dado han sido mantenidas por quienes, por sus seguidores. Y esta secta también la vamos a ver a profundidad. Entonces, los testigos de Jehová
Niegan que la salvación es un don de Dios gratuito que podemos ganar sin merecer. En lugar de eso, ellos enseñan que escapar del juicio, una persona debe unirse. Para que usted sea salvo, usted tiene que unirse a su organización, trabajar, caminar, caminar, y tocar puerta, tocar puerta, tocar puerta. Y mientras más puertas toque, usted va a obtener la salvación, ¿no? Los testigos de Jehová enseñan que la vida eterna en la presencia de Dios es solamente para unos cuantos. La creencia de ellos dice que solamente los 144,000 sellados, que no serán de la tribu de Israel, sino serán de los testigos de Jehová, son los únicos que se van a salvar. Son los únicos que se van a salvar y van a heredar la tierra. Los adventistas o la iglesia adventista del séptimo día, que es fundada en 1844, el fundador de esta iglesia o los fundadores fueron Guillermo Miller, Irán Edmondson, José Bates y Elena Orman de Witt, que todavía nosotros podemos ver que se les reproduce las enseñanzas de esta mujer. La autoridad es la Biblia, pero también los escritos que esta mujer escribió, la revelación que supuestamente tuvo. Parte de la teología que tiene esta secta hereje también habla acerca de la Trinidad, pero observa mucho acerca de la ley mosaica, que ya la vamos a ver cuando la vayamos a estudiar una por una, ¿no? La atracción especial que tiene esta es el amor y la obra social y hace énfasis mucho a la profecía. Vemos la otra que es la nueva era. La nueva era es una organización basada en qué? En el ocultismo, en religiones orientales que enseñan que vendrá una nueva era a través de un dios llamado Mitraia. Esta también la vamos a profundizar. Ellos dicen que Mitraia vendrá y van a tener hijos, van a sanar la tierra. Es muy hermosa también esta secta que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, su origen se fija como un mito a partir de 1975. Sus fundadores son Alicia de Brickley y su esposo Fester, ¿no? La autoridad que tiene esa secta son revelaciones dadas de espíritus, lo que yo le decía de astrología, y el Cristo ha aparecido. Su teología, ellos dicen que Dios es simplemente una energía impersonal, que Jesús es uno de los varios maestros, que el desarrollo potencial que hay dentro de sí mismo. Ellos dicen que el hombre tiene que llegar su cuerpo a la máxima plenitud hasta volverse un Dios. Por eso es que dicen que mientras usted esté en la tierra, ellos creen en que usted va a seguir resucitando, reencarnando, reencarnando, reencarnando y reencarnando hasta que usted ya obtenga un cuerpo glorificado y se haga un Dios en medio de las constelaciones. Esta también la vamos a estudiar nosotros, ¿no es cierto? Estas son sectas de origen herégica, o sea, son la verdad, niegan totalmente a Cristo, no tienen otra verdad. Ahora vamos a ver las de origen oriental, ¿no? Entonces, una de ellas es el mantra Are de Krishna, ¿no? Esta es otra secta también, que es la aspiración del hombre es alcanzar la conciencia del Cristo, caer en cuenta de que su naturaleza divina, para no contagiarse del mundo aparente sensorial, y retornar así en una fusión con el Cristo. Está muy presente en la idea hindú también del karma, de las deudas acumuladas por los malos actos de las personas, y estas situaciones se pagan por las reencarnaciones de vidas sucesivas. Ellos se irán reencarnando, reencarnando, reencarnando hasta pagar todo lo malo que usted haya hecho. Ahora vamos a ver otra secta de origen científico, ¿no? Entonces esta es la iglesia de la cienciología, ¿no? Ofrece el éxito, la paz, el autocontrol, la salud, el poder de la mente, donde dice, si tú lo piensas, será el carisma, una interminable lista de utopías, de filosofías, ¿no? Que solo se pueden alcanzar a través de sus terapias. No sé cuántos han escuchado acerca de esta secta también. Manejan la mente de las personas, el conocimiento de sus más profundos miedos y secretos y una falsa ilusión de la sabiduría que dan por verdades manipuladas, ¿no? Poder de la mente. Ellos les enseñan que todo viene a través de la ciencia. Hay otra iglesia que es la iglesia del Cristo científico. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no es Dios, ¿no?
En el hombre no cuenta lo físico, nada de lo que sea material, solo lo espiritual, tanto el mal o los males. Enfermedades, errores, pecados no existen. Ellos dicen eso no existe. Como tampoco para ellos existe el juicio ni el infierno, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo aquí, mis amados hermanos, que quizás no nos hemos dado cuenta tantas sectas que existen en el mundo. Ahí está otra que es de origen ufológico. Ellos son los que creen en los ovnis, ¿no? Dicen ser el puente de contacto entre la civilización, entre la raza humana y los extraterrestres, ¿no? Creen que el hombre se salva a sí mismo utilizando para ello la única fuerza que puede generar una transformación interior y en todo el universo, el amor, ¿no? Entonces vemos que aquí también hay otra secta. Vemos que encontramos otras sectas como es el movimiento raeliano, ¿no? Dicen que Elohim, es decir, que los extraterrestres ellos creen que Elohim es un extraterrestre grande, ellos dicen que los extraterrestres crean a los hombres. Imagínense, mire el error de todas las sectas que estamos estudiando y toda la locura que se encuentra en el mundo. Y tanta gente que ha caído en esto y están creyendo en estas cosas, ¿no? Dice que los extraterrestres crean a los hombres por clonación a su imagen y semejanza. Y después, sorprendidos por la agresividad supuestamente de los hombres, los destierran del laboratorio y del paraíso terrestre, ¿no? Dicen que algunos Elohim se unen con mujeres terrestres, dando origen así al pueblo judío. O sea, nosotros podemos ver el error de toda la locura que se ha inventado Satanás a través de hombres, a través de mentes vacías que quieren conocer algo más allá de las Sagradas Escrituras, que quieren tener una nueva revelación y cómo utilizaba estas mentes vacías para crear toda esta clase de sectas que está atrapando al mundo y a los hombres a fin, mis amados hermanos, de que de llevarlo a la destrucción. Primero al error y luego a la destrucción. Aquí vemos otra secta que es la iglesia gnóstica. Dicen que Cristo es una fuerza cósmica. Esta es igual que la nueva era, porque así la nueva era también lo ve a Cristo. Dice que se expresa a través de ciertos hombres, en este caso en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pero también dicen que este ser llamado Jesucristo de Nazaret se hizo en el cuerpo de Buda, de Mahoma. Afirma en la reencarnación sucesivamente de los seres humanos o animales para librarse totalmente de la materia y, como yo le digo, alcanzar un cuerpo inmortal, que sea como un Dios en el espacio, en medio del planeta. Todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar ese cuerpo es reencarnar una y otra vez. Y ahora vemos la secta de origen satánico, que esta es directamente, mis amados hermanos, la iglesia satánica, que ya en diferentes países del mundo abiertamente se han hecho templos. En Colombia, incluso creo que en este año, cuando estábamos en una reunión de pastores, se estaba motivando a la iglesia a que ore, mis amados hermanos, porque iban a venir una delegación de esta iglesia satánica de Colombia, acá a Ecuador, a un estadio, iban a ellos a predicar, o sea, sus creencias, iban a hablar, porque querían fundar una iglesia aquí en Ecuador. Los satánicos, esta secta abiertamente, nosotros entendemos que veneran a Satanás como un Dios supernatural. Los satánicos ateos veneran a Satanás simplemente como un símbolo, ¿no? Y se considera la primera organización de la historia dedicada abiertamente a aceptar la verdadera naturaleza del ser humano, la de una bestia carnal viviendo en el cosmos, que es la indiferente de nuestra existencia. Consideran a Satán como un símbolo de orgullo, libertad, individualismo. Entonces, ellos ven a Satanás como su único Dios, como su único Señor. Ya esta iglesia está abiertamente funcionando. Entonces, nosotros debemos entender, mis amados hermanos, lo peligroso, lo peligroso, mis amados hermanos, que son estas sectas. Que no nos engañen a cada uno de nosotros. Tenemos que, ¿qué? Tener precaución.
Tenemos que tener precaución. Puntos claves para identificar cómo usted identifica una secta o una herejía, ¿no? ¿Qué piensan de Jesucristo? ¿Qué piensan del nuevo nacimiento? ¿Qué piensan del Espíritu Santo? ¿Qué piensan de la iglesia? ¿Qué piensan de las escrituras? ¿Y qué piensan acerca de qué? De la salvación, ¿no? ¿Qué es lo que responde la gente? ¿No? La gente dice, todas las religiones son buenas. Vamos a trabajar leyendo la palabra del Señor. Quiero que mi hermana Lili Guerrero lea Proverbios 14:12 y mi hermano creo que es Enrique León, lea San Juan 14:6. Y mi hermana Graciela Velasco, perdón, lea Primera de Timoteo 2:5. Vamos a ver. 14:12. Ajá. Amén. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Amén. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo podemos identificar, como nosotros veíamos, hay una secta heréfica? ¿Cómo nosotros podemos identificar? Vamos a ver allí Juan 14:6. Mi hermana Graciela Velázquez, creo que le dije. Velasco, perdón. Léalo, por favor. No, pastora, usted me dijo primera de Timoteo 2:5. Amén, amén. Léalo nomás, léalo. Ya, amén, mi amada pastora. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Entonces, mi hermano Enrique León le pedí que me lea entonces San Juan 14:6. Creo que él es el rey mi. Si no, mi hermana Lili Guerrero, léamelo, por favor. San Juan, pastora. Sí, sí, mi amor, hermano. San Juan 14:6, lea. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, la vida, y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros vemos, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar, ¿no? La gente dice, ay, no, todas las religiones son buenas. No, ¿no? Todas las sectas y las religiones son diferentes, son de diferentes caminos establecidos para llegar a un mismo Dios. Amén. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra del Señor. Y esta gente que hemos visto en las sectas que estamos estudiando no reconoce abiertamente a Cristo como el camino, la verdad y la vida, sino que reconoce otro camino que son sus propios líderes que han fundado estas sectas, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante es que cada uno sea fiel a su religión, uno dice cualquiera que sea, ¿no? Pero ya lo leyó también nuestra hermana Graciela Velasco, que dice en el libro de Segunda de Timoteo, mi hermana, que ya se me fue por allí, Primera de Timoteo 2:5, ¿puede leérmelo otra vez? Amén, amada pastora. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Exactamente. Entonces hay gente que dice, no, lo más importante es que cada uno le sea fiel a su religión, cualquiera que sea. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No. Entonces hay gente que también le dice, después de que haya fe, todas las religiones me pueden salvar. ¿Qué dice Romanos 10, capítulo 9 al 10? ¿Qué dice? ¿A quién se Amén. sabe la ruta de los romanos? Muy bien, mi hermana Yulisa Tuapaxi, léalo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mire, cuando la gente le responde así, le dice, ay, no, es que todas las religiones son buenas. No, si el libro de Proverbios dice, todas las sectas y religiones son diferentes caminos establecidos, pero igual yo adoro al mismo Dios que tú estás adorando. No sé si usted ha escuchado eso, reacciona con una manito, ¿no? Entonces, Amén. nosotros tenemos que decir que no, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y con tal de que yo tenga fe, dice la gente, todas las religiones nos pueden salvar porque igual nos acercan, unos dicen adiós, adiosito. No, la Biblia dice que la salvación viene cuando nosotros confesamos a Jesucristo con nuestra boca y creemos en nuestro corazón. Entonces, a la gente le va a responder de esta forma cuando usted le quiera predicar el evangelio. Dios da libertad a los hombres para que conozcan, le adoren. A cada uno puede adorar a Dios. Así he escuchado gente que dice, yo adoro a Dios a mi manera, pero igual
Dios me va a salvar. ¿Qué dice Juan 7:38, mi hermana Lili Guerrero? Amén. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, no hay otro camino que nos acerque al Padre, no hay otro camino que pueda darnos paz que no sea Cristo Jesús. Cristo es plenitud, pero el diablo, el enemigo, ha querido confundir a la humanidad a través de muchas sectas religiosas. ¿Para qué? Para distorsionar la verdad del evangelio, como yo le digo, al fin de que el hombre niegue, rechace a Cristo, rechace a Dios y escoja el camino erróneo y su alma se pierde. Entonces nosotros vemos allí cómo atraen personas a las sectas, a través de qué, de estas tres frases. Y es muy importante que usted entienda esto y que usted siempre le inste a su iglesia o a un hermano, estudia la Biblia. Porque esta gente, como yo le decía, son gente que estudia bien la palabra del Señor. ¿Cómo ellos los atraen? Dan capacitaciones gratuitas, fases de conversión, fases de retención. Ellos los atrapan de una o de otra manera. Y una vez que los tienen, es difícil que ellos se puedan salir. Por eso le digo, es difícil que un testigo de Jehová se salga y se vuelva al cristianismo, se entregue y se haga cristiano. Pero más fácil que un cristiano se vaya y se meta a cualquier otra secta. Porque como creyentes no nos gusta estudiar, no les gusta conocer más acerca de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces ellos hacen fases de capacitación. ¿Y cuáles son esas fases de capacitación? El objetivo es despertar el interés del adepto. Lo hacen a través del engaño, la ocultación selectiva de información. Solo le dicen lo que ellos necesitan escuchar. Le ofrecen apoyo, amistad segura, utilizan la presión grupal. Usted ha visto que los testigos de Jehová caminan, oiga, casa, y usted llame a la iglesia a evangelizar. Vamos a evangelizar. No puedo, tengo que ir a lavar, el niño, el chancho, el perro, y ponen varias excusas. Esa gente tiene una disciplina allí. Sábado se camina todo el día. Y estos solazos que están haciendo, y antes que salí con mi esposo los vi caminando. Y yo me asfixiaba. Esa gente andaba caminando con niños pequeños, niños que desde chiquitos ya están adoctrinados, ¿no? Expresan una falta de exaltación del adecto. El adecto recibe demasiada atención, o sea, la persona le dan mucha atención. Por eso es que ellos, si usted le abre la puerta a un mormón, él va, le lleva regalos y lo huye de una o de otra manera, está allí, no lo descuida, lo que le falta a la iglesia cristiana, ¿cierto? Lo hacen sentir emocionado, feliz, que tienen sus amigos, resaltan las carencias, errores y necesidades del adecto, de la persona, presudiéndolo a encontrar todas esas carencias, todo lo que tú necesitas te lo ofrecemos nosotros. Por eso los testigos de Jehová, cuando usted se ha escuchado que la tierra se va a perder, por así ellos predican, ¿cuántos alzan la mano en la reacción ahí? Que este mundo muy pronto se va a terminar. Sí he escuchado, porque ellos llegan así, ¿no? Esa ancianita, que a mí igual me gusta a veces escucharlas a ellas. Dice, ¿usted se ha escuchado? Sí, yo le digo, sí, sí he escuchado. Y dice, sí, pero también he escuchado que en el libro de Isaías Dios nos promete una tierra nueva. Sí, ha escuchado usted, donde dice que el niño jugará con el cachorro, con el león. Y ahí comienzan a entrarle suavecito, ¿no? ¿Sí o no? Cuando la iglesia del Señor muchas veces para predicar, muchas veces destruimos como hijos de Dios, nos comemos, esa gente se ama una a otra, se acompaña, el uno habla, el otro habla, pero la iglesia, el enemigo trabaja dividiéndola, el enemigo trabaja de muchas formas, pero si nosotros tuviéramos esa disciplina, que siguiera evangelismo, todos a caminar y todos caminaran, hubieran mucha gente que hubiese sido guardada del error. Pero lamentablemente es una realidad que a la iglesia no le gusta estudiar. Amén. No le gusta estudiar la palabra del Señor. Lo que le dicen nada más. El que grita más es, amén, aleluya, gloria a Dios. Hay gente que en el altar lanza palabras soeces, habla, podríamos decir, palabras inadecuadas. Y la gente, ay, amén, aleluya. No ha entendido la verdad de la palabra. La palabra es vida, la palabra abre los ojos de los ciegos. Entonces nosotros podemos ver que por esta causa el enemigo gana mucha ventaja,
también. ¿Cómo se identifican con los adictos? Con las personas, con ese adicto, con las personas. Las personas alejadas de su entorno familiar, ellos ya están estudiando, personas que pasan por épocas de angustia y depresión, personas que frecuentemente están en estaciones, en aeropuertos, bibliotecas, lugares sólidos, a ellos les llega, personas que buscan afectos, personas desempleadas, personas sin carácter definido, que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, personas que no tienen base bíblica. Recuerdo que hace el año pasado mamá me decía, ay, mija, estoy pasando tanta dificultad, no puedo dormir, estoy enferma, estoy pensando en muchas cosas, dice, mija, me siento mal, dice, tengo noches que no duermo, ella me contaba, y me dice, pero a la madrugada, dice, a las 5 prendo el televisor, dice, escucho la palabra, y yo, mami, ¿qué escucha? Escucho la palabra, bonito, dice, hablan, dice, los pares de sufrir, me dice ella, también hablan bonito, dice, ahí yo los escucho, dice, miren a qué hora ellos pasan su programa, no sé cuántos han visto, después de las 12 de la noche, pueden reaccionar con una mano, de eso de la 1 de la mañana, no sé si ustedes han visto que en unos canales usted encuentran los pares de sufrir, también a las 4, a las 3, por ahí, no sé cuántos han visto, han encendido el televisor en un canal y han visto que están pasando allí los programas de los pares de sufrir. ¿Por qué? Porque a esa hora hay gente que no puede dormir, que está en depresión, que está llorando, que tiene problemas. Prende la tele y ¡pam! Le aparece el del pare de sufrir, trayéndole una verdad errónea, diciéndole si vienes acá vas a parar de sufrir, vienes, te paras sobre la sal y allí tú vas, amén, dice mi madre Ligue Guerrero. Claro, no sé si usted ha visto. Te prenda de eso de las 4 y usted ve los pares de sufrir. Antes de las noticias están los pares de sufrir allí. Entonces mi mamá me decía, ay, dice yo, y si predicamos, y ahí tuve que explicarle, no, mamita, eso no es correcto. Y ahí, ya, mía, ahí lo entendió, porque ella ya lo sabía, tenía que solamente volverle a refrescar la memoria. Están a esa hora porque a esa hora la gente no duerme, porque a esa hora hay gente en depresión y enciende su televisión y se los encuentra a ellos. Ellos tienen muchas formas, mis amados hermanos, de llegarse a la gente. Fases de conversión. Conseguir la transformación personal, la transformación de la personalidad de los adeptos, o sea, de las personas. Tomarlos, como usted ve aquí en la imagen, como monigote de ellos. Ejercer el control de ellos. Ejercer el control de todas las relaciones externas. En las reuniones de los testigos de Jehová, usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿qué hacen dentro de esas reuniones? Ese hombre, usted no le saca eso, pero ni abriéndole con cuchara a la boca. Eso no es así. Eso es un secreto que no, porque cuando estudiemos los testigos de Jehová, vamos a ver el juramento que ellos hacen. Y es muy profundo esto. Entonces, transforman el lenguaje, la forma de pensar, de vestir. Por eso usted ve también a ellos cómo andan vestiditos. Realizan sesiones, seminarios, charlas, meditaciones, cursos. Ellos hacen lo que más para adoctrinarlos. Buscan reemplazar todas las tristezas, las aflicciones que ellos tienen con actividades en grupo, cambian algunas ocasiones sus vestimentas a cada uno de las personas que ellos están controlando. O sea, nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, fase de retención, objetivo, dificultar el abandono del grupo. Si te metiste a esta secta, le dicen, no te puedes salir mediante el temor y la culpabilidad. Incluso creo que es la secta de los testigos de Jehová, que la vamos a estudiar más adelante, donde ellos hacen, por ejemplo, mi abuelo murió, y ellos dicen, tu abuelo está en un término intermedio, bautízate por el nombre de tu abuelo, y ahí él es sacado de ahí y es salvado. Entonces, si yo me aparto, mi abuelo vuelve otra vez a ser lanzado donde estaba. Entonces, por medio del temor, de la culpabilidad, los mensajes llegan en forma de norma, advierten, recomiendan inconvenientes entre accionar a los principios establecidos. Por eso esa gente no suelta, no habla. Incrementar la actividad diaria y el aumento del tiempo que dedican al grupo. Siempre esta gente está estudiando, está preparando a su gente. Característica de alguien que se hace parte de una secta. Siempre dedica tiempo a esas actividades, ¿no es cierto? Entonces, a su grupo confianza, cree totalmente en ellos, ¿no es cierto? Está en desacuerdo con la verdad. Ellos están allí creyendo lo que ellos se les dice. Ellos son sometidos de todas las formas. Incluso muchos hasta dejan el tiempo con su familia por estar allí. Si se les dice a esa gente, dejen las redes sociales, ellos las dejan, ¿no?
manifiestan fuertes sentimientos afiliativos hacia su secta y hacia su... Son leales, podríamos decir así. Son gente leales. ¿Posibilidades de salir? Existen dos posibilidades. Con la propia fuerza de voluntad que uno posea, se puede salir, pero es muy difícil por la doctrina que le digo que ellos tienen. También existen unas personas que son denominadas desprogramadores, que pueden también hacerles ver en el error que están cometiendo ellos. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también lo habrá entre vosotros falsos maestros, miren, que introducirán encubiertamente la herejía destructora, negando al soberano. Todas las sectas que hemos visto, nosotros vemos cómo se le quita la autoridad a Cristo, que adquirió trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos irán tras la laxivia de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Estos son versículos que nosotros tenemos para fortalecer también nuestra fe. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceré. Cristo es la verdad. No hay otro evangelio, no hay otro libro que no sea las Sagradas Escrituras. San Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible aún, a los escogidos. Yo creo que les comentaba que este año, el año pasado, sucedió algo en Colombia, donde se levantó un pastor y dio la fecha de cuando Cristo iba a llegar. Y la gente de esta iglesia salió en las noticias, vendió sus casas, vendió sus terrenos, se quedaron a las calles y se fueron a las montañas para esperar en el día y nunca llegó. La gente lo estaba demandando, se quedaron sin nada y Cristo nunca llegó. Entonces, mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 6. Sí, sí, mi hermana Lili. Esto sucedió y salió incluso en las noticias. Él dio fecha que venía Cristo y vendieron todo y otra vez. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, que debemos de estar siempre estudiando la palabra del Señor, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Hay un movimiento antes del 2000 también donde se presentó un falso Cristo, que dice que ese Cristo vino en un carro lujoso, reunió mucha gente porque dijo que ya él vino a ver a su iglesia en cierto lugar y nunca sucedió tampoco. Eso fue un boom también total de lo que tanta gente se ha levantado a dar fecha, hora, a profetizar y a hacer muchas cosas. Hay algo que quiero resaltar que se me estaba pasando por ahí. Estos fundadores de la secta, los mormones, testigos de Jehová, adventistas, cuando nosotros estudiamos todo su origen, que es lo que vamos a ver más adelante, usted va a ver que ellos tuvieron padres cristianos y pertenecieron a una iglesia evangélica cuando eran niños. Incluso creo que, no recuerdo bien si es Carlos Russell, dice que su papá era de la Asamblea de Dios y dice que él, el que hizo la secta de los adventistas, perdón, su papá era de una iglesia, la Asamblea de Dios. Dice que él tenía miedo acerca de la doctrina del infierno. Él no podía acatar en su mente que el infierno, el infierno, el infierno. Y él quería otra verdad. Y en medio de la desesperación, supuestamente tuvo una revelación. Eso ya lo vamos a ver porque vamos a estudiar cada una, su historia y sus raíces. Entonces dice Juan capítulo 4 del versículo 1 al 6, dice, amado, no creáis a todos los espíritus, lo que siempre les digo, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios y todo. Ya, miren, sigamos leyendo eso, pero miren lo que nos dice el apóstol Juan, no creáis a todos los espíritus, sino probadlos. Tenemos nosotros, yo creo que hay profetas de Dios. Yo creo que hay profetas en este tiempo de Dios, hombres de Dios. Pero así como hay hombres de Dios, también creo que hay mucha gente loca suelta, mi amado hermano, en este tiempo que usted tiene que tener cuidado, porque de lo contrario lo van a engañar y lo van a sacar. Recuerdo una vez que vino un disque profeta a una iglesia donde yo estaba. Había una hermana que era desengañadita, ¿no? Ella era bien desengañadito su rostro. Ella estaba que lloraba y la llamó el profeta, entre comillas, le dijo, ven acá, mujer.
Ella salió llorando. Dice, así te dice el Señor. Dios te va a dar un esposo, le dijo. Un esposo que te va a amar, está preparado para ti. Y el marido estaba ahí, ya tenía hijos, pues ella pertenecía a una iglesia acá cerca de mi casa que se llama un lugar La Parroquia. Todos nos quedamos como locos, porque Dios le va a dar entonces otro marido, que no te vas a quedar sola para siempre, sola si ella tenía a su familia, a su hijo y estaba hasta en la iglesia. Entonces tenemos que probar los espíritus. Y él mismo le dijo a otra hermana que tenía 2 niñitos, que estaba llorando, le dijo, ven acá, dice, tú que has sido abandonada con tus 2 hijitos, le digo, Dios te va a honrar, dice. No temas, mujer, él va a venir. Y esta chica era sus 2 sobrinos en los brazos. Entonces, tenemos que estudiar la palabra. Así a usted a veces le dé la pereza, porque a veces le da la pereza y no estudiamos la palabra. Estudia la palabra, discierna los espíritus. No se deje meter cualquier fábula. Aprenda. No todo el que tiene una Biblia es de Dios muchas veces. Hay gente que es falsa y es mentirosa. Entonces hay que tener cuidado. Por eso el Señor nos llama a nosotros a capacitarnos también, mis amados hermanos. Hay que tener cuidado y estudiar la palabra del Señor para no caer en el error. Entonces vamos a ver lo que dice el libro de 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Lo que yo les decía al principio, las sectas están ofreciendo muchas alternativas para muchas personas, para lo que ellos quieren oír, ¿no es cierto? Dice allí, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Ahí dice Salmo 25, 5 dice, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Y terminamos ya con esta figura que vemos aquí, no acerca de la figura de una marcha de gente que está allí venerando una cruz. O sea, esta es la apertura de lo que nosotros hemos visto acerca de la secta. Como yo le dije a usted, son 4.200 sectas que existen en el mundo. De estas pocas que hemos pasado y hecho una vista panorámica, vamos a escoger unas sectas que vamos a estudiar. Nosotros ya vamos a estudiar, ya se las voy a decir cuáles son las sectas que vamos a estudiar. Y vamos a estudiar la secta del catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la nueva era y los Jesús solo. Entonces, que son las que más nosotros vemos mover en nuestro país. Nos preparamos para este nuevo módulo que vamos a ver. No se pierda la clase. El año pasado en el seminario di también esta clase de sectas y muchos hermanos estaban muy contentos porque es muy hermosa esta clase que usted va a ver, va a estudiar y va a entender muchas cosas, mis amados. Así que no se pierda, trate de conectarse, porque si no se conecta, lamentablemente usted dice, no, es que después veo la clase, mentira. Usted ve la tarea y la manda, ¿sí? No ha aprendido nada. Y ahí es donde usted se equivoca, porque no solo manda la tarea, es que usted pueda aprender para que pueda también tener el conocimiento y poderlo compartir a otro. Entonces, hasta aquí ha sido, mis amados hermanos, el día de hoy las clases. Estoy muy contenta de seguir